un razonamiento para poder expresar conductas de una forma que sean perfectas, tal vez una motivación para transmitir una filosofía acerca de lo que percibimos y transmitiéndolo en nuestras acciones, pensando en los sentimientos que son la base de nuestro ser. Una reflexión que habla acerca de lo que es el romanticismo. Dentro de lo que es la asignatura de lengua y literatura, la guía de autoaprendizaje, siempre con lo que es el material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19. Esta guía de autoaprendizaje está orientada para los estudiantes de primer año de bachillerato. Corresponde a la fase 3, semana 6. La unidad que se va a estar abordando acá es la unidad número 5, que es el romanticismo literario. Dentro de los contenidos se van a estar abordando contexto del romanticismo, el legado de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. También lo que es la literatura del romanticismo, sus temas, la libertad, la exploración de la subjetividad, el gusto por lo exótico, etc. En el área de la producción es la lectura comprensiva de muestras de textos románticos. A. Inicio. La actividad número 1 nos orienta. Observa la siguiente imagen de una pintura y responde. Estamos ahí observando lo que es la imagen. Podemos ver ahí. Necesariamente tenemos que pensar, reflexionar, analizar lo que es la imagen para poder responder las siguientes preguntas que se nos plantean. La primera pregunta es: ¿qué observas en la imagen? La siguiente pregunta es: ¿qué sentimiento te transmite? Número 3, ¿cómo describirías la naturaleza de la pintura? Número 4, ¿cómo te imaginas que es el viento en ese lugar? Siguiente pregunta, ¿qué hacen los personajes en la imagen? La siguiente pregunta es: si tuvieras que relacionar alguno de tus sentimientos con la naturaleza retratada en la imagen, ¿cuál sería y por qué? El ejercicio anterior te ayudará a comprender en un primer momento las características del romanticismo como movimiento artístico. Esto se desarrollará con mayor detalle en los siguientes bloques. B. Desarrollo. La actividad número 2 se nos dice: lee la siguiente información sobre la Ilustración y resuelve lo que se te pide. El siglo XVIII, también llamado siglo de las luces, marca el límite histórico entre el antiguo régimen y los comienzos de la edad contemporánea, ya que en las primeras décadas del siglo tiene lugar una revolución en el pensamiento occidental, denominada crisis de la conciencia europea, que propicia una revisión de todos los cimientos religiosos y políticos sobre lo que se basaba la cultura. Este movimiento intelectual y renovador exalta la razón como único medio para guiar a los pueblos hacia el progreso y la libertad. Sus bases son la crítica universal y la experimentación. La Ilustración se extiende en toda Europa y se fundamenta en las ideas reformistas de Descartes, de Locke y Newton. Entre las reformas ilustradas destacan: implantación de la filosofía y la ciencia como saberes fundamentales. La educación será el baluarte del progreso en una sociedad libre. Estas ideas desembocaron al final del siglo en el estallido de la Revolución Francesa. El conocimiento puede combatir la ignorancia y la tiranía para construir un mundo mejor. Después de haber leído la información, responde en tu cuaderno: ¿qué es Ilustración? La Revolución Francesa, movimiento político, social, económico y militar surgido en Francia en 1789,
como reacción a las injusticias y las desigualdades, originó el establecimiento del gobierno democrático y constitucional. Difundió por el mundo las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular. Sus consecuencias inmediatas fueron el derrocamiento de Luis XVI, la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la Primera República Francesa. Esto se originó por la incapacidad de las clases gobernantes para resolver los problemas del Estado, los excesivos impuestos que recaían sobre los campesinos, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por la Ilustración. Después de haber leído la información, responde en tu cuaderno. ¿Por qué crees que la Ilustración alentó la revolución en Francia? Podemos observar en el recuadro, en la parte izquierda de su pantalla. ¿Sabías que el monarca Luis XVI fue acusado de conspirador contra la libertad pública y la seguridad general del Estado, por lo que la convención lo condenó a muerte y fue ejecutado el 21 de enero? La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 10 de octubre del mismo año. La revolución industrial. En el proceso de transformación que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769 en las distintas industrias, fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Entre las consecuencias de la revolución industrial están la reorganización de la sociedad. La burguesía se establece como clase social dominante. El trabajo manual fue sustituido por la maquinaria. La pobreza se agudiza y se generan procesos revolucionarios en toda Europa. Después, responde en tu cuaderno, ¿cuáles fueron las transformaciones en plano socioeconómico que se dieron durante la revolución industrial? Luego, elabora un cuadro de 3 entradas en el que escribas la información más importante de cada uno de estos periodos históricos. Al terminar el cuadro, responde: ¿cuál es la relación que existe entre la Ilustración, Revolución Francesa y Revolución Industrial? El romanticismo es un complejo movimiento cultural que se desarrolla en Europa en la primera mitad del siglo XIX y supone una revolución estética e ideológica. Los románticos protestan contra los valores impuestos y los problemas sociales del momento, por lo que hacen de la libertad su bandera. Además, no se integran en la sociedad industrial burguesa, ya que la consideran materialista. Los románticos son rebeldes ante cualquier tipo de norma o ley. Además, son individualistas y consideran que poseen una sensibilidad superior para percibir los misterios que encierra la vida, la exaltación del yo. Son idealistas porque persiguen la belleza y la libertad absoluta. Podemos observar el recuadro que está a su izquierda de la pantalla, lo que es la estética, que es el conjunto de elementos estilísticos y temáticos, lo que es el término ideología, que es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época.
tenemos lo que es el materialismo, tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Podemos observar ahí entre las características que destacan el romanticismo son algunas, además de las que ya se han planteado en la presentación de la unidad número 5. Una de ellas es el individualismo y el egocentrismo, intermediario entre el arte y la humanidad. Otra característica es el culto a la libertad, proclaman su derecho a expresarse. La rebeldía, busca una felicidad imposible que choca con la realidad. El pesimismo, insatisfacción continua de la realidad. Nacionalismo, exaltan las costumbres y los valores nacionales. Son algunas de las características del romanticismo. Los románticos no aspiran a conseguir obras perfectas sometidas a las reglas de la razón, sino obras profundas, subjetivas, que conmuevan al lector o al espectador. Para conseguir este objetivo, los artistas se valen de 3 elementos: el sentimiento, el misterio y la libertad creadora. Entre las características estéticas del romanticismo se encuentran: la naturaleza se convierte en un confidente del autor y refleja su estado de ánimo, supera los límites de la realidad y retoma elementos sobrenaturales. Expresión de los sentimientos desbordados y los delirios de la fantasía. No se respetan las reglas, se mezclan los géneros literarios, no existen fórmulas generales. Cada autor desarrolló una propuesta única. Después de haber leído la información, responde en tu cuaderno: ¿qué es el romanticismo? ¿Cómo crees que influyó los ideales de la Revolución Francesa en la literatura romántica? ¿Cuál fue la actitud de los escritores románticos frente a la realidad que vivieron? Literal C, cierre. La actividad 3, lee el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer y resuelve lo que se te pide. Le damos lectura a este poema que dice: olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto en sábanas de espuma, llévame con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis de alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llévame con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo, y en fuego ornáis las desprendidas hordas, arrebatados entre la niebla oscura, llévame con vosotras. Llévame por piedad a donde el vértigo con la razón más me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. ¿Qué significado le das a los versos subrayados? Según la descripción de la naturaleza que hace el poeta, ¿cuáles son los sentimientos que expresa? ¿Cuál es la intención comunicativa o propósito del poema? ¿Qué características del romanticismo encuentras en el poema? Finalmente, retoma el poema para elaborar un dibujo en tu cuaderno que exprese los sentimientos del autor. Retoma los elementos de la naturaleza a los que hace alusión el poeta. En la parte izquierda de su pantalla podemos observar allí a Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en Sevilla en 1836. Publicó sus primeros poemas en 1853, murió en 1870. En su poesía expresa sentimientos producto de una experiencia personal. Sus palabras están llenas de connotaciones subjetivas y simbólicas. Realiza los sentimientos y las emociones. Se le atribuyen la escritura de 79 poemas breves. Es de esta manera que se le ha tratado de orientar, se le ha dado lectura a la guía que presenta para esta fecha, esperando de que la lectura, orientación de la misma haya sido del beneficio para cada uno de ustedes. En el dado caso no fuera así, conocemos ya los medios por los cuales podemos hacer las consultas respectivas y desarrollar la actividad de manera satisfactoria.